Pues como ha dicho Benjamín, efectivamente tengo el privilegio de comenzar el libro de Nehemías. Recuerdo que empecé a predicar de jovencito, se oye bien, ¿verdad? Y una vez predicando con 19 años, oré con mucho fervor delante de toda la iglesia allí reunida: Señor, que lo que importen sean mis palabras y no las tuyas. Estaba tan enfervorizado que no me di cuenta de lo que decía, pero claro, se hizo un silencio bastante incómodo y yo, dije, no es uno de mis días. Y cuando empecé a predicar, pues un hermano levantó la mano y yo pensé, qué situación tan incómoda. Y me dijo, bueno, Julio, es que has dicho esto. Y me puse colorado como un tomate y a partir de ahí la cosa no hizo más que empeorar. Bueno, quiero pedirle al Señor justo lo contrario, que lo que importen sean sus palabras y no las mías. Te invito a abrir tu Biblia en el Nehemías, una pista, está antes de Salmos. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Vamos a leerlo entero. ¿Ok? Si necesitas ayuda, F1, puedes pedir ayuda. Chiste para informáticos, lo siento, defecto profesional. Dice así: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si vosotros pecáis, yo os dispersaré entre las naciones. Pero si os volvéis a mí y obedecéis y ponéis en práctica mis mandamientos, aunque hayáis sido llevados al lugar más apartado del mundo, os recogeré y os haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Mirad, la idea central que creo que desprende el texto es tan sencilla como profunda. Abandonar a Dios trae desolación, ruina, tristeza, soledad, amargura. Y esto es lo que vemos aquí. El pueblo se ha alejado de su Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de haberse alejado de Dios? Dios mismo le avisó: en el momento en que os apartéis de mí, vais a experimentar el destierro. El destierro para un judío es muy importante porque el destierro es la pérdida de su identidad espiritual. Ellos se gloriaban mucho en Jerusalén, ¿no? La ciudad de David, el templo, y aquello había sido destruido. Todos los símbolos que le daban identidad, los símbolos que reflejaban el amor de Dios por ellos, se habían perdido. Abandonar a Dios trae ruina. Y no me refiero a la ruina económica, me refiero a la ruina en su más amplio sentido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos salir
de una situación así? ¿Cómo podemos salir de una situación de abandono de Dios? Pues aquí vemos las claves. Nehemías se humilla delante de Dios y ora al Dios del cielo y reconoce su pecado. Qué sencillo, ¿verdad? A veces cuando la gente quiere ponerse a bien con Dios, intenta hacer muchas cosas. A ver, no estoy juzgando a nadie, ¿vale? Pero a veces los humanos, cuando intentamos reconciliarnos con Dios, nos ponemos a nosotros mismos condiciones. Peregrinar, sacrificios, penitencias, cuando lo que Dios quiere es que abras tu corazón, le confieses tu pecado y clames, le pidas salvación. ¿Cómo recuperar tu relación con Dios? Si a lo mejor nunca tuviste relación con Dios, o a lo mejor la tuviste, pero te alejaste de Él, y estás en ese periodo de amargura y desolación. Este texto yo creo que responde a estas preguntas. Y mirad, vemos una progresión muy interesante en el texto. Vemos 3 pasos: desesperación, oración, decisión. Si me animas a calentar un poco, puedes repetir conmigo. Desesperación. Puedes decirlo interpretando, Desesperación, oración, decisión. Estos son los 3 puntos que se ven en el texto. La desesperación: Señor, nos hemos apartado de ti, estamos lejos de ti. ¿Qué vamos a hacer? Hemos perdido nuestra identidad espiritual. La oración. La única forma de salir de una situación así. Y luego, por último, viene... ¿Qué es lo último que viene? Desesperación, oración, decisión. Y la decisión es que Dios le da la respuesta a Nehemías en oración. Yo era copero del rey. Soy yo el que tiene que hacer algo para salir de esta situación. Y voy a dar un paso adelante. Cuando tú oras a Dios, Dios te mueve. Desesperación, oración, decisión. La ruina espiritual. Dios había hecho un pacto con Israel. Y ese pacto Israel lo había roto. Y Nehemías recibe, dice el texto, que Nehemías recibe un informe de un hermano suyo, Hanani, o Hanani, como dicen otras versiones. Ese pacto era desolador. La ciudad estaba hecha un desastre. ¿Alguna vez se han metido a robar en tu casa? Qué sensación más desagradable, ¿no? Primero la sensación de yo no recuerdo haberlo dejado todo tan desordenado. Porque tú encuentras la ropa tirada por todos lados, los cajones volcados, y dices tú, madre, si tienes gatos, lo primero que ves son los gatos, pero dices tú, esto ya es excesivo. Y luego empiezan a notar que faltan cosas. Esa sensación de pérdida y de sorpresa es la que, multiplicado por, vete tú a saber cuánto, la que le viene a Nehemías. ¿Cómo? ¿Que la ciudad de mis padres, mi ciudad, está así? Qué desesperación. El versículo 4 dice la reacción. Cuando oí estas palabras, me senté. ¿Habéis visto cuando a alguien le dan una mala noticia y la sensación de que se va a desmayar, colócale una silla debajo porque este se desmaya? Cuando oí estas cosas, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré ante el Dios de los cielos. Él tiene la vida resuelta. Él tiene una buena posición en palacio. Pero él, ante todo, es un hombre de Dios. Y no se puede quedar quieto cuando la situación y los símbolos de su relación con Dios han caído. Y él ora. Y ahora yo te pregunto, ¿no te conmueve a ti ver la ruina espiritual a tu alrededor? ¿No te llena de dolor ver a personas que viven sin Dios? Y que además están complicándose la vida con tonterías. O a lo mejor hablamos de tu propia ruina espiritual. Eres tú el que vives lejos de Dios y sufriendo las consecuencias de vivir alejado de Dios. ¿No te conmueve tu propia situación de abandono espiritual?
Personas que viven vidas insulsas. Lo máximo a lo que muchos aspiran es trabajo, hipoteca y piso. ¿Y eso es todo? Y algunos dicen, y suerte, ¿eh? Y suerte que tienes eso. Pero eso es toda la vida, no hay nada más. Trabajo, hipoteca, piso. ¿No somos algo más? A veces cuando veo Bueno, yo no lo veo, pero es inevitable no verlo, ¿no? Ese entretenimiento de baja calidad que ciertas cadenas de televisión, no voy a decir cuál, pero todos sabéis a cuáles me refiero, ¿no? Y ves que la gente está al día de esa basura, de esos cotilleos, de esa bajeza, porque ya no es que sea entretenimiento de baja calidad, es que están disfrutando de mala educación, grosería, vulgaridades, y te dan ganas de coger a esta gente y zarandearlos como si fueran un olivo y decirle, pero tú no te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo, tú no te das cuenta que tú eres mucho más, que eres un ser espiritual. Dios te ha creado para que tengas una relación con Él y para que te deleites en lo espiritual, en Él. Y tú estás disfrutando de algarrobas, como aquel hijo pródigo que deseaba llenarse la barriga con la comida de los cerdos y decía, yo tengo un padre que hace banquete. Pues tú, como el hijo pródigo, has sido llamado a disfrutar del banquete del Padre, no de la comida de los cerdos. Esto es la ruina espiritual. Y es que, ¿sabes qué ocurre? Que cuando te alejas de Dios, deseas llenarte la barriga con cualquier cosa que ocupe sitio. El problema es que no sacia. Ayer en la reunión de jóvenes, una chica muy interesante me hizo una pregunta muy interesante. Me decía algo así como, oye, ¿y no es Dios un poco egoísta? Porque, no sé, como que Dios quiere que solo Él nos satisfaga. Entonces, ¿no es un poco megalómano? La respuesta de la Biblia es justo lo contrario. Dios te ama tanto que Él no quiere que te contentes con forraje que te llene la barriga. Solo forraje, llenarte la panza y ya está. Él anhela que tú te sacies de lo mejor, y lo mejor es Dios. Hemos sido creados para ser saciados de Dios. Y el entretenimiento barato de este mundo no es más que forraje. Tonterías para que el tiempo pase rápido y te olvides de tu miseria espiritual. ¿Amén o no amén? El que conoce a Dios lo sabe, que esto es así. Somos mucho más. Somos mucho más. Y la pregunta ya no es solo señalar a la gente que ve telebasura o que vive sin Dios, no. También el dedo debería de señalarnos a nosotros y pensar, ¿cuál es tu condición espiritual? ¿Tú vives en la ruina espiritual, el abandono? ¿Has llegado a vivir una religión evangélica, pero religión al fin y al cabo? Yo tenía un amigo sacerdote que hablaba de la religión de cumplimiento, que dice, cumplimiento son dos palabras, cumplo y miento. Algo... Qué tontería, ¿verdad? Cumplimiento. ¿Estás viviendo tú una religión de cumplimiento, de cumplir y mentir? Oye, yo vengo a mi misa evangélica, estoy quietecico, como buen chico, parece que estoy atento. Simplemente estoy practicando lo que muchos estudiantes hemos practicado durante largos años, que es el vacío mental, que es estar quieto así, sin parpadear como la cobra, ¿eh? Y luego tú te vas a casa satisfecho, he cumplido, cumplimiento. Señor, esto es lo que tú pides de mí, no me pidas más. Pero ¿qué hay de tu situación y de tu condición espiritual? ¿Eres consciente de tu condición espiritual? Nehemías lo era. Y él es capaz de confesar, no solo en su nombre, sino en nombre de su pueblo. Siempre me acuerdo de Nabucodonosor, un hombre que llegó al no va más de los selfies. Ahora que se habla de los selfies, ¿quién no ha oído hablar de los selfies? En fin, antes era la autofoto. Él se hizo un selfie a lo bestia de sí mismo, que era una imagen de oro súper
tochísima, enorme, ¿no? El no va más de los selfies. Él llegó a decir, no hay Dios, no hay Dios. Ahora, si no hay Dios, yo soy un Dios. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que cuando él llegó a esa conclusión, no hay Dios, por lo tanto, yo soy un Dios, dejó de ser hombre, dejó de ser humano y se volvió un animal que comía hierba, forraje, como los demás. ¡Qué cosa tan curiosa! ¡Qué enseñanza tan profunda! Cuando tú niegas a Dios, piensas que tú eres un Dios y dejas de ser hombre. Porque tu identidad como ser humano depende de que Dios sea el centro de tu vida y de tu reconocimiento de Dios. Y si tú dejaste a Dios, ¿qué es lo que vemos en este mundo? El ser humano deja a Dios y deja de ser humano. Y vemos violencia, vemos una falta de respeto. Esta sociedad que es tan progresista y curiosamente es la que peor trata a las mujeres y la que menos respeto tiene por ellas, al usarlas como objetos. Dejamos de ser hombres al dejar a Dios. ¿Sabéis qué es lo peor que te puede pasar? Que estés tan lejos de Dios, que estés a gusto. Estés a gusto, satisfecho. Estés tan lejos de Dios que digas, pues tampoco se vive mal sin Dios. Tampoco está tan mala la comida de los cerdos. Oye, pues las algarrobas también tienen su punto. Al fin y al cabo no es más ni menos que una desconstrucción del solomillo. Como dirían ahora los ultrachefs. Los gitanos de Granada cuentan un chiste, que ya lo he contado muchas veces, pero como sé que os hace gracia, lo cuento. Le pregunta uno a otro, oye, ¿qué tal te va con tu burro? Dice, bueno, me iba bien. Dice, lo malo es que ahora que se ha acostumbrado a no comer, va y se muere. Y alguno se acostumbra a vivir sin Dios. Y dice, estoy a gusto, tampoco estoy tan mal. Pero luego, poco a poco, se da cuenta de que va muriendo. Porque sin Dios mueres poco a poco. Mueres poco a poco. Cada día mueres un poco más. Cada día mueres un poco más. La cuestión es, estamos en el primer paso. Desesperación, oración, decisión. La cuestión es, ¿vas a quedarte instalado en la melancolía? ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! Se acabaron las fiestas de San Fermín. Que cantan, ¿no? Hay algunos que encuentran cierto placer morboso en la melancolía. Es cierto, estoy muy mal. Es cierto, soy muy pecador. Siempre estaré así. Nunca cambiaré. Se instalan en el barrio de la melancolía, calle de la tristeza, avenida de los tiempos mejores, ciudad de la pereza. Y ahí están satisfechos en el masoquismo espiritual. Piensan que es espiritual. No es espiritual. No es espiritual vivir en el continuo lamento. Lo espiritual es pasar de la desesperación a la oración. Sea que tu propia vida esté en ruinas o que veas que la vida de otros lo está. Cuando oí estas palabras, dice el versículo 4, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné, ¿y qué más? Y oré al Dios de los cielos. Si todavía no conociste a Dios, la solución es acudir a Dios en oración. Pero escucha, si ya eres cristiano y eres un cristiano que vive en abandono de Dios, ¿cuál es la solución al cristiano que se ha ido alejando y alejando de Dios? A veces los creyentes le decimos, bueno, la solución es ve a más reuniones, lee más la Biblia, ofrenda más. Espabila, chaval. Pero no, la solución es la misma. Acude a Dios en oración. Tu vida empezó por fe, decía Pablo en Gálatas. ¿Cómo vais a acabar? Vais a acabar por obras, justificándoos por las obras. La restauración espiritual del creyente
pasa por lo mismo que su nuevo nacimiento, que es volverse a Dios. Volverse a Dios con el mismo empeño. Y aquí vemos una oración que hace Nehemías conmovedora. Leed, por favor, con atención la oración. Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman. Versículo 5. Versículo 6. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo. Confieso. Y él confiesa. He pecado. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mirad qué cosa tan saludable es la confesión y el arrepentimiento. Es tan saludable, pero tan doloroso. Implica desnudarte delante de Dios. Los que todavía tenemos cierto pudor, eso de desnudarnos, lo llevamos bastante mal. Hace 3 años me operaron de una hernia y estuve ahí como Dios me trajo al mundo, delante de un montón de desconocidos con mascarillas que me miraban como si fuera un pollo al curry. O sea, una cosa que... Y yo... Bueno, por lo menos están fingiendo. Qué cosa tan desagradable es exponer tu desnudez. Es violento, pero necesario cuando te presentas ante el médico celestial, que tiene que ver con precisión qué es lo que anda mal en ti. El arrepentimiento es tan necesario como incómodo. Y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa menos arrepentimiento. Señor, pídeme lo que quieras. Peregrino a Lourdes, de rodillas, con una chincheta en cada pie. Con un cirio chorreando cera caliente en cada mano. O la versión evangélica, o me trago una predicación horrorosa, me voy de campamento, venga, me voy de campamento. Todos tenemos excusas para no desnudarnos delante de Dios y no hacer una confesión sincera. Me gustan mucho los puritanos y me acuerdo del diario espiritual de David Brainerd, ¿no? Que él se iba al bosque y decía, y me voy al bosque a orar y a presentarme delante de Dios y no voy a salir de aquí hasta que mi corazón no esté realmente arrepentido y esté bien con Dios. El arrepentimiento no es casual, es intencional. Es el propósito firme, Señor, te voy a confesar y no voy a dejar cajones cerrados en mi vida que te oculten la maldad que hay en mi corazón. Orar confesando sinceramente y sin excusas nuestra desobediencia. Orar al único que te puede salvar. Orar a alguien que no va a tomar con una sonrisa cruel tu confesión, sino con lágrimas en los ojos, porque murió por ti en la cruz. Y porque tu condición espiritual a Él también le conmueve. Y desea que vuelvas a casa. Y desea que seas restaurado. Desesperación, oración. ¿Qué es lo siguiente? Decisión. La oración, hermanos, lleva a la acción. Y este texto, nuestro texto, termina de forma apoteósica. Después de esta oración tan emocionante, Nehemías termina diciendo: y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Ah, por cierto, querido lector, yo era copero del rey. Ah, Nehemías, interesante saberlo. Quizá estaba Nehemías luchando con esa idea. Señor, pídeme cualquier cosa menos lo que más me aterra. Y quizá le aterraba hablar con el rey. Ser copero del rey no era ser el barman del rey. No era ser el sumiller del rey. Era ser el personal de seguridad del rey, el que se bebía el veneno que iba dirigido al rey. Hoy en día el guardaespaldas recibe las balas, pero él era personal de seguridad. También era un puesto de administración. Él administraba los bienes en la casa del rey. Y además, él tenía una posición muy cercana al rey. Mientras que en la corte todos estaban deseando
acercarse al rey. En aquella época había también pequeños Nicolases que estaban deseando con desesperación ganarse el favor del rey. El copero estaba siempre y el rey comía, y varias veces al día, y le gustaba el vino, y ahí estaba él. Pero quizá él temía aquello. El versículo 11 es un reconocimiento. Señor, tú me has conmovido y tú me has movido. Tú me has movido a hacer lo que debo hacer. Hermanos, ser espiritual y ser guiado por el Espíritu Santo significa que Dios te mueve a. Y que la oración no te deja sentado en el lugar de la desesperación, sino que te mueve. Hace unos días tenía una conversación con un buen amigo. Dice que estaba haciendo con sus hijos, estaba haciendo un acróstico. Habían cogido la palabra espíritu y estaba haciendo algo muy interesante y muy educativo con sus hijos. Estaban cogiendo cada letra, E, S, P, cada letra de la palabra espíritu, y estaban identificándolo con una función del espíritu. El espíritu enseña. Bueno, y él estaba con sus hijos pasando un buen tiempo y además disfrutando de Dios. Y cuando llegan a la U, dice el padre, bueno, ¿y qué función del espíritu o qué atributo del espíritu veis con la U? Y la hija pequeña dice, une, el espíritu une. Y dice el papá, muy bien, muy bien. ¿Y serías capaz de encontrar un versículo que apoye tu postura? Y la niña dice, sí, el Espíritu dijo a Felipe, ve y únete a ese carro. Las cosas que pasan en las familias son alucinantes, ¿eh? Bueno, voy a darle la vuelta a esta ilustración chiste. El Espíritu Santo te mueve. Te mueve. Y si tú has orado sinceramente, el Espíritu Santo te va a mover a dar un paso. Si tú estás consciente de tu condición espiritual y has orado, el Espíritu Santo te va a mover en dirección a Cristo, el que murió y resucitó, el que pagó con tus pecados en la cruz, aquel que tiene poder para limpiarte y reconciliarte con Dios. Y si tú oras arrepintiéndote, Él te va a mover a Él. Te va a mover a Él. Y si tú eres un creyente que has caído y que estás lejos de Dios y que estás anémico de Dios y has orado confesando, el Espíritu Santo te va a mover también en dirección de la cruz, en dirección del Señor Jesús, a buscar el perdón de Él. Vamos a terminar con algunas aplicaciones también. A veces vemos cosas que no nos gustan en nuestra vida o en la iglesia. No te quedes lamentándote. Clama al Señor, ora. Huye de la pasividad disfrazada de melancolía espiritual. Si ves algo que hay que cambiar, es que Dios te lo está mostrando a ti. Y Dios te está moviendo y te está tocando a ti para que salgas de esa situación y seas parte de la solución. A veces, a nivel pastoral, nos encontramos situaciones como un hermano que dice, ¡ay, es que esto está mal en la iglesia! Es que esto no me gusta como está en la iglesia y nadie hace nada. Y la respuesta es, hermano, ¿Dios te lo ha mostrado a ti? Oye, pues si Dios te lo ha mostrado a ti, seguramente es que te está empujando a ti a que seas tú parte de la solución. Si Dios te muestra algo en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, ora hasta que venga la solución. Ora y persevera en la oración hasta que venga la solución. Porque el Espíritu Santo te va a mover. No desesperes en la oración. Hace una semana Federico decía, la verdadera batalla, hermanos, es la oración. Pues persevera en la oración. El Espíritu Santo te mueve a tomar responsabilidades como Nehemías tomó responsabilidades. Él podría haber dicho, alguien más debería hacer algo. ¡Qué desastre! Yo estoy aquí en Susa y claro, soy copero del rey, ¿qué voy a hacer?
Si Dios te muestra algo, te está moviendo a ti a que seas parte de la solución. Dios había hecho un pacto con Israel a cambio de que ellos le adorasen solo a Él. Pero el pueblo no cumplió y fueron desterrados a Babilonia. El muro que protegía la ciudad estaba derruido, los escombros llenaban todo lo que fue aquella gran ciudad y los judíos que allí vivían estaban desolados, en pobreza, en ruina. Perder a Dios es la mayor de todas las pobrezas. Perder a Dios es la mayor de todas las miserias. Contentarte con cualquier cosa que no sea Dios es la mayor de todas las tragedias. Pero Dios levantó a alguien para que visitara a su pueblo y no solo reedificara, sino reconstruyera espiritualmente la nación. Nehemías significa el Señor consuela. Siglos más tarde, Dios, viendo la situación espiritual y la ruina moral del mundo, envió a otro Nehemías, a un Nehemías más perfecto, a Jesús, el Hijo de Dios. Él es la consolación de los pueblos y de todas las familias de la tierra. Él es la respuesta a cada grito silencioso de alguien que dice: ¿esta vida es todo lo que hay? ¿No hay nada más que casa, hipoteca, trabajo? ¿No estoy llamado a algo más? Y esa respuesta es Jesús. Tú has sido llamado a tener comunión con Dios, a tener una relación con Dios. Y Jesús ha sido llamado a hacer posible esa relación con Dios por medio de su muerte y su sacrificio, recibiendo el castigo por nuestros pecados. Jesús es el nuevo Nehemías, que ha venido a hacer una obra mucho más completa, una obra mucho más perfecta. Y nosotros hoy queremos honrarle. Y yo quiero a ti invitarte. No te quedes en la desesperación. Pasa a la oración y pasa a una decisión que te lleve a los pies de la cruz, una decisión que te lleve a los pies del Salvador. Que el Señor te bendiga y te guíe. Amén.